Hola, mi nombre es María Alejandra Garzón y a continuación voy a presentar mi entrega final para la clase de ornamento corporal. El proyecto consiste en una colección de 3 piezas llamada Entramar, Control e Intuición. Hablaré rápidamente del proceso de exploración y conceptualización que realicé para llegar a las piezas finales. Al estudiar diseño siempre me han interesado las conexiones, asociaciones e interacciones entre las cosas. Siento que de esa manera se puede llegar a la comprensión de algo tan profundo que no se ve solo en la superficie. En ese sentido, visualizo este entendimiento como un entramado que se puede considerar desde diferentes perspectivas y definiciones, como lo pueden ser el tejido humano, las neuronas, los recuerdos en la memoria, lo abstracto o las texturas. De esta manera logré tener un entendimiento como esencia entre todas estas definiciones. Los entramados son conjuntos o compuestos hechos de formas y figuras que evocan interacciones o sensaciones a los sentidos humanos por medio de un significado de fondo. Y había 3 definiciones en especial que me interesaban mucho: lo abstracto, el tejido humano y los recuerdos o la reminiscencia. Así inicié una primera bocetación basada en estas 3 definiciones, en donde el abstracto es una forma no definida que no se entiende a primera vista, pero causa sensaciones particulares a través de los sentidos; en el tejido humano, que es una red de tejidos que interactúan entre ellos para llevar a cabo una función en el cuerpo humano que no se ve a simple vista; y en los recuerdos, que son un conjunto de fracciones que se van conectando entre ellas en una continuidad sin principio ni final, que evoca la conexión interminable existente entre los recuerdos de una persona en su memoria. De acuerdo a la unión de las 3 definiciones anteriores, realicé una segunda bocetación en la que obtuve un segundo entendimiento sobre lo que eran los entramados: conjuntos o compuestos que actúan como un todo en el que sus partes están en constante interacción y conexión. De esta manera, sin tener un principio o final específico, actúan como una progresión continua que tiene un carácter invasivo y causa la sensación de profundizar a la vista. La exploración material en el proceso de bocetación fue un componente clave dentro de mi proyecto, pues contribuyó a mi proceso de conceptualización. A partir de la tercera bocetación logré construir un objetivo conceptual inicial en el que quería evidenciar que los entramados actúan como un todo en una progresión continua compuesta de partes que tienen un carácter invasivo. De esta manera, quería visualizar que al estar conectadas e interactuando entre ellas, las partes tienen una razón de ser por separado, como en la formación de ese todo. Teniendo este objetivo en cuenta y de acuerdo a algunos referentes como inspiración, empezaba a definir mi colección con unas maquetas iniciales en las que entender los materiales con los que estaba trabajando era muy importante para poder definir las piezas. De acuerdo a estas maquetas iniciales, empecé a reconocer 3 caminos diferentes como posibilidades para construir la colección y las piezas finales. El primero consistía en piezas que de hecho se entramaban con el cuerpo y en el que éste era parte de ese entramado, como por ejemplo una orejera entramada con pelo. El segundo consistía en piezas que para comunicar debían usar el cuerpo para poder mostrarse y exponerse, como por ejemplo una pieza que hiciera uso de los hombros, el pecho y la espalda para poder entenderse. El tercero consistía en piezas directamente en el cuerpo, dándole prioridad y protagonismo al entramado. Este tercer camino fue el camino escogido para realizar la colección y las piezas finales, ya que cumplían con el objetivo conceptual: evidenciar a los entramados actuando como un todo compuesto de partes que formaban una progresión continua con carácter invasivo. De esta manera, visualizando que aunque las partes son dependientes al estar conectadas e interactuando entre ellas, tenían una razón de ser tanto por separado como en la formación de ese todo, el cual ahora generaba un universo estético definido de acuerdo al camino escogido y a la estrecha relación que se generaba entre el objetivo y la materialidad. En este punto era muy relevante poder encontrar referentes formales y técnicos para lograr encaminar las piezas de acuerdo a la materialidad escogida. En un primer acercamiento a la construcción de las piezas finales, debía comprender cómo dialogaban los materiales entre ellos y con el cuerpo, y entender precisamente cómo podían estos comunicarse e interactuar para llegar al resultado de una pieza con sentido. Con esto en mente, debía iterar en la construcción de las piezas. En este intento logré obtener mayor control de la materialidad, generar un método para entramar y hacer un uso detenido y detallado de recursos formales y técnicos aprendidos con la práctica de prueba y error. En última instancia, debía dar una armonía completa a las piezas en diálogo con el cuerpo, por lo que debía pensar en cuál era la mejor materialidad para generar una unidad visual y resolver en su totalidad la portabilidad de las piezas. Entramar, control e intuición consiste en una colección de 3 piezas que se usan en el cuerpo, más específicamente en la espalda, compuestas de módulos de ramas y tallos de árbol unidas por cuerdas y nudos. Estos son sostenidos por unas cargaderas que le permiten a las piezas tener diálogo con el cuerpo. Son concebidas a partir del control, el método y el entendimiento de diferentes materiales y la construcción de una relación cercana entre ellos.
Cada una de las piezas tiene su propia razón de ser y su propia personalidad, pues tanto los módulos individuales como las piezas en conjunto resumen un todo compuesto de partes que interactúan entre ellas de forma armoniosa y con sentido. Con este proyecto aprendí la trascendencia que puede tener el ser constante y curioso en un proceso de diseño en el que se conceptualiza a la vez que se explora con materialidad. De esta manera aprendí y conocí nuevas habilidades que pensé que no tenía con las manos a partir de la práctica y a entender formalmente el diálogo entre diferentes materiales con los que antes no se me habría ocurrido qué hacer, pero que me permitieron obtener mucho conocimiento y ampliar el espectro de lo que puedo llegar a ser. Para llegar a una colección y unas piezas finales es necesario apropiarse del proceso, pues en él cada detalle importa, todo debe cobrar sentido, tener un significado y argumentarse en el concepto construido. Por esta razón, y en especial con mis piezas, entendí que el control y el método en la elaboración de estas es una cuestión de prueba y error, pero que cada vez que se repite y se itera, se convierte en algo mucho mejor hasta llegar a un resultado increíble que tiene la oportunidad de continuar evolucionando. En este caso, pude hacer tangible la percepción de un tema que puede tener muchos puntos de vista y algunas veces ser muy abstracto. Incluso mi proceso se puede pensar como un entramado, pues todo el tiempo era necesario que hiciera asociaciones e interacciones con el material, las cuerdas, pitas, caullas e hilos en unión con ramas de árboles, algo que puede ser muy orgánico en principio, pero terminar teniendo mucha intencionalidad en esa unión. De hecho, para entramar, la intuición se vuelve relevante, pues gracias a esta en mi proyecto también lograba resolver en varias ocasiones cómo era la mejor manera de entramarlo, para mantener las piezas juntas con estructura y estabilidad.